Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Una producción colaborativa y federal realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Lo que más me lleva a la memoria es los no sonidos, porque el barco permanece estanco, totalmente cerrado. Los silencios eran eternos, tensos, duros. Cuando se tocaba zafarrancho combate, zafarrancho de abandono, esas sirenas, estuve hasta hace muy poco tiempo que ya no me dejaba dormir. Uno es el silbido de la muerte, de los proyectiles del cañón de la artillería naval inglesa durante todas las noches. Y fue un viva la patria que se escuchó en todo el rompehielo, enorme, y después fue un silencio profundo, que hasta se escucharon los motores del rompehielo. De ahí que más recuerdo es esos silencios interminables que parecían que iban a durar para siempre. Archivo oral. Voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Historias del pasado, reflexiones del presente. Héctor Alfredo Nazaralet, conscripto, revistó en la Compañía Mecanizada número 10 de Palermo, División Comunicaciones. Uno a esa edad nunca toma conciencia de dónde estuvo, jamás de los jamases podés tomar conciencia de que estuviste en una guerra, y menos con esa edad. Yo ahora tengo 60 años, calcula que a los 19 nos comíamos el mundo. De hecho, cuando somos trasladados a Malvinas era como una aventura, siempre fue una aventura. Una vez que entramos en combate y que nos pasó lo que nos pasó, a la vuelta tampoco había tenido conciencia de que había estado en una guerra. De hecho, Malvinas para mí, hasta hace más o menos 15 años, era solo un suceso en mi vida del cual yo hablaba en tercera persona. Nunca quise asumir de que había estado ahí, en mi inconsciente, por supuesto. De hecho, estuve, pero a partir de juntarme con otros veteranos, empecé a tomar conciencia, y bueno, hoy es parte de mi vida. Mis pensamientos generalmente están siempre en Malvinas, siempre. Es algo que lo voy a llevar hasta el último momento de mi vida. Malvinas es presente, es su vida cotidiana también. Malvinas en estos momentos es pasado, presente y futuro. Ocupa todos los aspectos. El pasado por lo que viví, el presente por las cosas que uno está haciendo en pos de malvinizar, de hacer tomar conciencia a todos los chicos de lo que fue una guerra, de lo que fue el sentimiento de patria, de defender a la patria. Uno nunca toma conciencia a esa edad de lo que está haciendo es defender a la patria. Y a futuro es la idea mía de poder transmitir todas mis experiencias a las futuras generaciones. Calcular que nunca pensamos que íbamos a vivir esto. Y en esa época, solamente Malvinas para nosotros, o al menos en el caso particular, para mí era la palabra Islas Malvinas, era completar el mapa de la Argentina en un plano en la escuela. Dibujábamos la Argentina y lo último que hacíamos era dibujar las Islas Malvinas. Ese era mi recuerdo antes de la guerra. Y yo no quiero que los chicos de ahora tengan esa formación, sino que es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra vida y es parte de nuestra patria. Héctor, cuando volvió de la guerra, ¿qué sensaciones pasaban por su cabeza? ¿Cómo fue el recibimiento de su familia? ¿Cómo fue viviendo ese momento? Porque sabemos que esto que usted menciona de la malvinización que vino después, no sucedió ahí inmediatamente cuando ustedes volvieron. No, para nada.
nunca pensamos que iba a pasar esto y nunca pensé que me iba a cambiar la vida de una manera radical. Calculá que cuando vinimos, llegamos al continente y solamente mi familia eran los que estaban perfectamente concientizados de lo que habíamos vivido. El pueblo argentino no había tomado conciencia de que habíamos estado en una guerra. Y digo el pueblo argentino en la gran mayoría, no todos, pero calcula que en esa época se desarrollaba un mundial y la gente estaba más preocupada por el mundial que por la guerra en sí. Cuando volvimos, siempre nos trataron como los chicos de la guerra, como los pobrecitos que habíamos ido a un lugar para que nos masacraran. De hecho, a todos los veteranos de Malvinas nos trataban como los loquitos de la guerra. Y eso nos marcó en la vida. ¿Por qué? Porque para conseguir trabajo, para conseguir reinsertarnos en la sociedad nos costaba muchísimo. Vos ibas a pedir un trabajo y decías, no, este chico estuvo en la guerra, no, vino con problemas. Nos trataban, no te digo como parias, pero como una raza aparte. Y eso lo hemos sufrido todos los veteranos, todos, absolutamente todos, al menos en los lugares donde yo estaba, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Siempre nos decían, uy, ahí viene un chico de la guerra, pobrecito. Lo único que me preguntaban es si mataste a un inglés. Y la vida no pasaba por eso. Nosotros teníamos sentimientos de que no sabíamos si íbamos a volver, si volvíamos, de cómo volvíamos. O sea, se tomaba Malvinas como un relato de fantasía, no como un relato con todas las cosas que le suceden a un veterano, más allá de una guerra. Claro. Imagino que es fuerte, ¿no? También ir reconstruyendo todo esa vivencia y solamente contando con la familia, porque a nivel social no existía esa conciencia que existe hoy. Es verdad, esa conciencia no existía en la gente. Empezó lentamente a través de muchos movimientos de veteranos a que la sociedad empezó a tomar conciencia de lo que había sido eso, de lo que habíamos vivido. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el gran reconocimiento de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires hacia los veteranos se desarrolló hace más o menos 5 años, 6, 7, que empezaron a tratarnos como verdaderos héroes. No nos decían los héroes de Malvinas, nos decían los chicos de la guerra. Y es muy fuerte eso, porque vos hablabas y la gente no te entendía, no entendía lo que habías vivido, no entendía a vos como persona, no entendían los sentimientos que teníamos, sentimientos encontrados, sentimientos de cosas crueles que hemos vivido ahí. Y yo pienso que ahora el pueblo argentino está mucho más concientizado de lo que sucedió en Malvinas. Y eso nos reconforta, eso nos da fuerza para seguir. Pero todo este trabajo fue a través de todos los veteranos, de nuestras luchas, no te digo luchas sociales como se dice ahora, pero nuestras luchas para que puedan conocer cómo fue la causa Malvinas y lo que sentimos nosotros por Malvinas. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. El Reino Unido ocupó ilegalmente las islas y llevó súbditos británicos para poblar e instaurar desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas. La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065, adoptada en 1965 sin ningún voto en contra.
al hecho intolerable de la situación colonial aún vigente, después de 189 años de la usurpación de las Islas Malvinas, el gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Contanos cómo surge esta idea de ponerle cara, ponerle rostro a tus compañeros y cómo fue ese trabajo, cómo fue ese proceso de armar esta gigantografía hermosa y emocionante que hemos tenido la posibilidad desde acá, desde la Universidad de Tierra del Fuego, de ver en nuestro centro aquí en la ciudad de Río Grande. Sí, es muy, muy fuerte eso. El hecho de haber hecho ese trabajo, que me llevó un año, fue realmente lo que cambió mi vida. Absolutamente, absolutamente. Nosotros siempre tenemos preguntas cuando volvimos de la guerra. Calculá que ahí quedaron más de 600 hermanos nuestros, tanto en tierra como en el agua. Entonces uno se llega a poner a pensar en las noches y decimos, ¿por qué Dios nos hizo que vivamos esas cosas? ¿Por qué Dios dijo, este chico se queda en Malvinas, este chico no puede volver al continente, este chico muere en Malvinas? Y, por ejemplo, en el caso mío, ¿por qué volví? Es un sentimiento de culpa que obviamente es muy personal, y decís, bueno, yo por qué volví y ellos no, yo por qué pude formar una familia y ellos no, tenían la misma edad que yo y ellos se le truncaron toda su vida, no pudieron tener una familia, no pudieron tener hijos, no pudieron vivir todo lo que estoy viviendo yo ahora. Entonces ese sentimiento de culpa te lleva a reflexionar mucho y decir, ¿qué puedo hacer yo por la gente que quedó allá? Porque al haber quedado mis hermanos en el sur, tanto en Malvinas o en el agua, con todos los barcos que han sido averiados, o el Belgrano, que quedaron los chicos bajo el agua, ¿de qué manera puedo yo saldar esa cuenta pendiente? Esto es muy personal, ¿no? Es lo que me atormentó mucho tiempo. Da la casualidad de que en el año 2018, un grupo de mi compañía, un grupo de 10 muchachos, decidimos volver. Me llaman, estaban organizando, me dicen, Héctor, mirá, vamos a volver a Malvinas, a reencontrarnos con todo lo que pasamos. Yo realmente tenía mucho miedo, te soy sincero. Todas las personas tenemos miedo a lo desconocido. ¿Cómo será volverme a encontrar con esos lugares? El clic mío fue cuando, ya estando en el 2018 nuevamente en Malvinas, el día 17 de julio, día de mi cumpleaños, nos toca una excursión al cementerio. Bueno, ¿cómo te puedo decir que lo pueda expresar en palabras? Uno entrar al cementerio de Darwin, podés ser católico, budista, judío, podés ser de cualquier religión, pero yo te puedo asegurar que en el cementerio de Darwin hay un aura que es inexplicable, al menos para mí. Sentí que algo cambiaba en mi vida. Entramos, vi la tumba de mi compañero caído en el 1982, el soldado Ignacio María Indino, un amigo mío, y digo, ¿qué puedo hacer yo por esto? ¿Qué puedo hacer yo por esto? Me encuentro 37 años después en un lugar donde me reencuentro con mi hermano. Para nosotros todos los caídos son hermanos, pero era con el que yo había tenido un trato muy especial, era amigo mío. Y bueno, me queda en la cabeza que algo tenía que hacer. Yo veía las cruces frías, un día nublado, con garúa, y digo, no puede ser que estos chicos hayan quedado acá y yo esté acá vivito y coleando.
Y empezó a pergeñarse una idea de decir, bueno, estos chicos no tienen, solamente en su cruz tienen el nombre. De hecho, muchos todavía, alrededor de 100 en el cementerio de Darwin, tienen una leyenda que dice, soldado argentino solo conocido por Dios. No tiene ni identificación, no sabemos quién es. Cuando vuelvo al continente, empiezo a formar la idea de poder ponerle los rostros. Cabe aclarar que yo, al pertenecer a la compañía de comunicaciones 10, mi misión en las islas era ser asistente de un mayor de comunicaciones. Y como era el fotógrafo de la compañía, a donde iba con él, a los puestos de avanzada, tenía que sacar fotos. Llevé cámaras, llevé químicos para revelar, los rollos, de hecho los revelé 6 rollos allá en Malvinas. Los chicos hoy se están preguntando qué son los rollos. Los rollos son, te explico, vos ahora tenés un celular y tenés las fotos acumuladas en un celular. Antes se manejaba con rollos de negativos. Claro, analógicos. Analógicos, donde vos sacabas fotos, pero no las podías ver en el momento, las tenías que revelar con un proceso, y eso daba una imagen que después la plasmabas en una fotografía. Bueno, esos son los rollos. Ahí empezó el tema de la fotografía para mí. O sea, yo allá era fotógrafo en la compañía, y cuando volví me dediqué de lleno a la fotografía. De hecho, tengo un laboratorio fotográfico. 74 días duró la Guerra de Malvinas. Conocer las islas, sentirlas, quererlas, ejercitar la memoria sobre el pasado reciente. Se trata de una reflexión compleja y dolorosa, porque fue un gobierno ilegítimo quien desató una guerra en nombre de una causa nacional, considerada justa por el pueblo argentino. Pensar desde una perspectiva histórica el término Malvinas nos permite reflexionar sobre qué implica la defensa de la soberanía, poner fin al colonialismo, o qué significan la nación y la patria. La usurpación de las Islas Malvinas es una situación colonial que debe ser resuelta en el marco de la diplomacia internacional. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Héroes. Héctor Alfredo Nazaralet. El trabajo mío, que me lo propuse, fue conseguir una foto de cada uno de los soldados que estaban allí enterrados en Malvinas. Y bueno, eso se pudo lograr a través de muchos centros de veteranos, muchas anécdotas para poder conseguir una fotografía, y lentamente se fueron acoplando. De hecho, yo les había comentado que hay un veterano en Río Grande, una gran persona, Roman Alancay, que me facilitó fotos de 2 soldados de su regimiento, del BIM 5, de su batallón. Me parece que era del BIM 5. Sí, el BIM 5, de hecho la universidad, Héctor, está adentro del predio del BIM 5. Funciona, funciona aquí. Sí, el BIM 5 fue una heroica unidad de combate, fue una de las más heroicas unidades de combate, el Batallón de Infantería Marina 5. Siguieron combatiendo, aún nosotros habiendo estado ya bajo rendición, sin ellos comunicación con nosotros, siguieron combatiendo, soportaron ataques ingleses, y una vez que soportaron los ataques ingleses, hicieron contraofensiva contra los ingleses hasta agotar su última munición. Fue realmente heroico lo que hicieron los chicos. Para mí seguimos siendo chicos, los chicos del Batallón de Infantería Marina 5. Y como eso, muchos actos de heroísmo. Los correntinos, los del Regimiento 7, La Plata,
calcula que el Regimiento 7 de La Plata tuvo la mayor cantidad de bajas, 36 en combate de un regimiento. Después está el Regimiento 12, el Regimiento 4, el GIN 5 que tiene sus caídos. Y bueno, fue una tarea de restauración y trabajo muy difícil, pero se pudo lograr. Y hoy los 235 compañeros suyos, hermanos, como usted dice, sí, tienen un rostro. Todos. Solamente nos faltan los que aún no están identificados, que también supongo que los tenemos, pero en otra, esperando a que sean identificados. Gracias al grupo de antropología forense, se han identificado más de 115 tumbas. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Y la foto más icónica del banner es una que el Papa está sosteniendo, el banner nuestro, que lo llevaron unos muchachos de Luján cuando fue el tema de la Virgen. No sé si vos lo conociste, ese tema de la Virgen, a través de la Fuerza del Centurión, se llama la Legión del Centurión, una congregación católica que logró conseguir una virgen que estaba en el Regimiento 25, que estaba en una ciudad inglesa, en un convento, y lograron traerla a través del Papa, traerla a la Argentina. Es algo hermoso. Estuvo junto al Regimiento 25 durante todo el tiempo. Una vez que nos volvimos, quedó en manos de los ingleses y fue restituida. Podemos estar de acuerdo o no con el Papa, independientemente, pero es su investidura. Y mostrarle el banner, pero ¿cómo no lo voy a mostrar? Me voy a sacar una foto con él. Se lo presenta al Papa y el Papa está agarrando, mirando a los soldados. Archivo oral. Historias. Relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Aquel conflicto conducido por las Fuerzas Armadas Argentinas con gran irresponsabilidad condujo a la muerte a 649 argentinos. 323 de ellos fallecieron en el hundimiento del buque General Belgrano. También fallecieron 285 británicos. Durante la guerra y en territorio de combate, algunos militares argentinos cometieron violaciones a los derechos humanos contra sus propios compañeros. De ahí que en el presente, varios combatientes de distintas provincias estén llevando adelante juicios por estaqueos y otros vejámenes. En 1982, algo más de 7 de cada 10 argentinos de los que combatieron en Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público. Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años que provenían de las más diversas localidades de la República. Algunos eran descendientes de pueblos originarios, otros de inmigrantes, tenían distintas confesiones e ideologías. Los colegios en Tierra del Fuego empezaron este año las clases yendo con las Malvinas en sus guardapolvos. ¿Sabías eso? Sí, porque me ha llegado de todos lados eso. Y eso es orgulloso, ojalá lo pudiéramos hacer acá. Nosotros estamos, por ejemplo, en Quilmes haciendo que todos los vehículos oficiales tengan el logo de Malvinas. No olviden a nuestros héroes. Vos fijate que en Mar del Plata hay por todos lados, el banner mío, por ejemplo, está en todos los lugares mío. Digo mío porque lo hice yo, pero pertenece a todo el país, no es algo exclusivo mío. Está en todos los centros de veteranos. De hecho, en la carpa que hicieron en el 2019, de fondo estaba el mapa de los rostros de Malvinas. Ustedes lo han visto en las carpas esas hermosas que hicieron. Y yo tengo fotos de gente mirando y mostrando, este muchacho lo conocimos, este muchacho era de acá, o este muchacho era de tal lado.
Y eso a mí me llena mucho de orgullo. Es hacer memoria, ¿no? Por último, Héctor, consultarte cómo, hablando del futuro, cómo imaginás la causa Malvinas dentro de 10 años, cuando tengamos la conmemoración de los 50 años. Hoy estamos próximos a los 40, ¿no? Pero ¿cómo imaginás en los próximos 10 años esta causa? Mira, esta causa, si la sabemos llevar, si la gente toma conciencia de lo que es Malvinas, sin ninguna otra guerra, por decantación, no sé si lo veremos en los 50, en los 70, o lo verán mis hijos. Disculpame, está pasando un avión por acá de publicidad. Lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, pero son parte del territorio argentino. A la larga va a ser el territorio argentino. Lo que pasa es que ahora está habitada por gente que cree que son de ellos, porque los antiguos habitantes de Malvinas no eran ingleses, lo fueron colonizando, fueron agregando gente, y yo, por ejemplo, escuchaba, te pido disculpas, está pasando un avión con publicidad y no se va a escuchar bien. No se escucha, ¿eh? ¿No se escucha? No, yo lo escucho bien a usted. Bueno, y esta gente tiene muy arraigado de que son ingleses, y los mismos ingleses a ellos los tratan como kelpers. Lo que pasa es que tienen un poderío económico tan grande, de que los mismos kelpers, a través de los tratados de pesca, tienen un poderío tan grande que va a ser muy difícil, pero yo pienso que a la larga lo vamos a lograr. No sea en los 50 años, pero si somos hábiles e inteligentes y unidos como nación, y los gobiernos se unen atrás de la población, con la población atrás de los gobiernos, que busquen reivindicar Malvinas, tarde o temprano van a volver a ser nuestras. Que ya lo son, pero vamos a estar ahí. Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Prudencia, se habló de un modo prolijo, les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó las vanas arengas de los vanos generales, vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales.
yo vivas y o yo mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Las Islas Malvinas son espacios de memoria, donde el orgullo y el dolor arden juntos. Malvinas son las islas usurpadas por Gran Bretaña desde 1833 y son también la guerra librada en el contexto del terrorismo de Estado. La cuestión Malvinas es identidad nacional y latinoamericana, múltiples visiones históricas, lecturas jurídicas, la situación de excombatientes, combatientes, veteranos, veteranas, política de exterior y de la diplomacia. A 40 años de la guerra, la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la Constitución Nacional y constituye una política de Estado en la República Argentina. Yo era de los que me burlaba de la marcha de San Lorenzo, con los chistes fáciles que uno hacía con la marcha de San Lorenzo. Y hoy escucho la marcha de San Lorenzo y se me caen las lágrimas, ¿entendés? ¿Por qué? Porque son sentimientos. Yo la marcha de San Lorenzo la canté cuando salía del aeropuerto, en esa época prisionero, para poder embarcar en los buques para volver al continente. Y esos 4,5 kilómetros íbamos cantando a las 4 de la mañana la marcha de San Lorenzo. Los ingleses no entendían nada. Claro. Decían, ¿cómo estos chicos muertos de hambre pueden cantar con tanto patriotismo? Y lo cantamos con una fuerza que ellos mismos se asombraban, no entendían cómo podíamos cantar una marcha de San Lorenzo o cantar el himno desfilando, yendo sin armas, y ellos escoltándonos con fusiles cantando la marcha de San Lorenzo, el himno argentino. Ellos nunca entendieron el sentimiento patria. Nosotros éramos soldados quizás sin formación, ellos eran soldados profesionales, pero no tenían el sentimiento patria, que lo tenemos nosotros, y eso es el orgullo de nuestros veteranos, es el orgullo. Vos no vas a escuchar un veterano que cuando canta el himno no se emocione, no lo vas a encontrar. El verdadero veterano, los que estuvimos en Malvinas. Y bueno, eso es lo que yo siento. Y la función nuestra es seguir malvinizando. Ahora se conoce mucho más de Malvinas que antes no se conocía. Se conoce muchísimo más. Y eso lo tenemos que explotar. Independientemente de los gobiernos de turno que tengamos. Los gobiernos de turno hacen sus maniobras y todas son políticas. A lo largo de la historia de Malvinas, yo ahora estoy haciendo una línea de tiempo desde el descubrimiento en 1520 hasta la guerra. Estoy haciendo una línea de tiempo para presentar en los colegios. Y muchos gobiernos no le importaba mucho el tema de Malvinas en su época. Estoy hablando desde los gobiernos de 1811 hasta la actualidad. Dejaban estar el tema Malvinas, porque estaban muy
compenetrados con la cultura inglesa, muchas cosas. Y poder difundir todo eso y difundir el sentido patria a nuestros chicos es lo mejor que nos puede pasar. Nos va a hacer mejores como país, nos va a hacer mejores como personas. Vamos a poder defender la Argentina de una manera diferente, con ideas. Los chicos tienen que saber la causa Malvinas, que de dónde proviene, y no para hacer otra guerra, sino que con inteligencia poder recuperarla. Esa es la idea nuestra. Las voces de la guerra a 40 años de Malvinas. Los textos leídos pertenecen a la obra Pensar Malvinas, una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. También se mencionan en este registro documentos públicos de política exterior en torno a la cuestión Islas Malvinas, publicados por el Gobierno de la Nación Argentina. Las canciones escuchadas en este programa forman parte del proyecto Cancionero Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. El ciclo Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranos de la Guerra de Malvinas, cuenta con los testimonios de César Ricardo Velázquez, Carlos Rossini, Roma Alancay, Bernardo Ferreiro, Eber Moriena, Luis Alberto González, José Luis González, Silvio Eduardo Katz, Héctor Nazaralet y Alicia Reynoso. Archivo Oral, Voces de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, testimonios, historias, relatos de ciudadanos en relación a la cuestión Malvinas. Malvinizan en esta producción sonora Daniel Sincha, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, UNAG, Ezequiel Epifanio, del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA, Clara Sirven, de la Radio de la Universidad de Buenos Aires, UBA, José Trovato, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, Alberto Martínez del Peso y Pablo Belzaki, de la Universidad Nacional de Chilecito, UNDEC, Javier Lucero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Noelia Mangín, Florencia Basso y Elizabeth Furlano, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Artística, Sebastián Preit. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo
querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brille, oh patria, en tu diadema, la querida perla austral. Proyecto Archivo Oral, integrado por voces de veteranos y veteranas de la Guerra de Malvinas. Producción colaborativa y federal, realizada por periodistas, productores y productoras de radios universitarias nacionales argentinas, integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional, SIN. Una realización de Radio UNTDF de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, SPU, año 2022.